Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic árabe. Constance link del Wattpad del creador en la descripción. Capítulo 13. Katarina Claes. Tenemos que salvar a María y sé dónde está. Dije con toda la energía que tenía y escuché a Georg decir. Ajá, entonces ¿cómo sabes dónde encontrarla? Lo sexto en mi sueño. Lo miré en silencio igual que a todos mis amigos, pero él solo sonrió y dijo, si tienes razón, esto es lo más conveniente y genérico del mundo, pero no importa. Pero por un momento puso una expresión rara. Entonces ¿sabes dónde está el que te raptó? Unos y por qué por nada. Verlo sonreír de esa forma tan inocente, me aterra. Aunque inicialmente no estaban dispuestos a dejarme exponerme a ningún peligro, finalmente todos aceptaron, con la condición de que me acompañarían. Y entonces mi hermano adoptivo, mis amigos y yo partimos juntos. Nuestro destino era donde estaba recluida María, y donde estaba Sirius, aunque Georg dio una orden rara a un sirviente. No escuché qué dije, pero dudo que sea algo malo. Es Georg de lo que hablamos. Dudo que esté muy enojado por lo que me pasó, aparte es rico, apuesto, si se arregla, y es un príncipe. Nos encontramos en un bosque algo oscuro, a cierta distancia de los edificios principales de la academia, y nuestro objetivo era una instalación de almacenamiento. De alguna manera, estaba más cerca de los laboratorios del Ministerio Mágico que de los dormitorios de los estudiantes, y como tal, por lo general, no veía mucho tráfico. Después de abrir la puerta extrañamente pesada, entramos con cautela siendo un lugar muy grande y con muchas cosas. Me detuve, parada frente a un gran estante y ahora estábamos en el punto más alejado de la entrada del edificio. Rápidamente ubiqué una superficie elevada, muy parecida a un botón, colocada sutilmente de lado siendo tal como lo había descrito Achan y sin dudar le di un fuerte empujón al botón y casi de inmediato, el estante se deslizó hacia un lado, sus movimientos apenas produjeron algún sonido, y con el estante ahora fuera del camino, nos encontramos cara a cara con lo que parecía ser una puerta sólida y negra. En verdad había tal cosa. Todos los demás que estaban conmigo exclamaron sorprendidos. Me gustaría sorprenderme, dijo Georg. Extendí la mano y la coloqué en el pomo de la puerta. Supuse que simplemente no se abriría, pero por suerte me equivoqué. Con un simple giro, la puerta se abrió, revelando una pequeña habitación del tamaño de mi alojamiento en los dormitorios de estudiantes. Y no me tomó mucho tiempo para descubrir la silueta de una chica sentada sola en un rincón. Inmediatamente me acerqué. María. Lady Katarina. María tenía un grillete alrededor de un pie, conectado a la pared por una delgada cadena y afortunadamente, ella no parecía estar herida. María. Lo siento, llegué tarde, la abracé fuerte. Después de todo, me tomó bastante tiempo ayudar a María. Yo soy quien debería disculparse, les he causado muchos problemas a todos. Si lo hiciste, debiste avisarnos de quién sospechabas quién era el culpable. 4 No es el momento. Georg, menuda forma de arruinar el momento. Hermano bien hecho, príncipe. Dime, María. Sirius die que todavía está aquí, ¿no? 1, sí, Lady Katarina. Él está, justo más allá de esa puerta negra. Dijo María, su expresión se oscureció ligeramente mientras señalaba la puerta. ¿Ya sabes lo que el presidente te ha hecho, Lady Katarina? Supongo que podría decir que sí. Pero en realidad, todavía hay muchas cosas que no sé. En ese momento Georg salió un momento, no sé por qué. Pero se le veía serio donde solo pude suspirar pues no le entiendo. Si bien había descubierto esta habitación oculta gracias al consejo de Achan, todavía había muchas preguntas sin responder. ¿Por qué el presidente haría esto? ¿Cómo recibió sus poderes de magia oscura? ¿Era realmente capaz de causar un final tan trágico y terrible, como lo hizo en el juego? Tantas preguntas, tan pocas respuestas. Aún así, todavía no puedo pensar en él como una mala persona. Por eso, siento que al menos debería hablar con él, solo una vez más. ¿No tienes sentido del peligro? ¿No estás siendo demasiado amable? Mis amigos a mi alrededor protestaron excepto Georg que no estaba, pero aún así, en este momento esos son mis sentimientos honestos. Es así, supongo que no me ha hecho nada malo, aparte de colocar este grillete alrededor de mi pierna, también me trajo mis comidas. Quizá, tal vez. No sea una mala persona, pero posee algunos poderes misteriosos, Lady Katarina. Supongo que sabes sobre sus poderes, María. ¿También puedes sentirlos, Lady Katarina? He oído hablar de eso, sí. Pero a diferencia de ti, no puedo sentirlo. Después de todo, solo aquellos que usan magia de luz son capaces de tal cosa. ¿No es así, María? María asintió en respuesta.
Sí, durante el incidente en la cafetería, hubo una especie de niebla negra o presencia que rodeaba a esas chicas, y también al presidente. De hecho, en los últimos días el aura negra alrededor del presidente solo se ha vuelto más grande y más fuerte. A pesar de mi confusión, María continuó pacientemente su explicación. Pero, esa niebla es diferente de lo que vi antes, Lady Catarina. ¿Diferente? Sí, la niebla que vi antes era externa. Casi, se aferró a él, como una película sobre su ser. La niebla de ahora, sin embargo, parece estar saliendo del propio presidente. Si tuviera que describirlo, casi parecería que la niebla está controlando al presidente mismo. Sin embargo, habíamos llegado tan lejos. No iba a rendirme y huir, alegando que era demasiado peligroso o algo por el estilo. Mis amigos y mi hermano adoptivo parecían tener sentimientos similares, aunque obviamente no estaban dispuestos a dejarme ir. Aún así, ninguno de ellos planteó una objeción. Si bien tenían sus dudas, probablemente ya sabían que estaba empeñada en hacer lo que vine a hacer, simplemente no se darían por vencidos incluso si les dijeran que lo hicieran. Iré contigo, Lady Catarina. Dijo María, mirándome fijamente. Pero, has estado encerrada en este lugar durante todo este tiempo, María, realmente deberías descansar. Incluso si María no hubiera sido lastimada, estaba encerrada en esta pequeña habitación lúgubre durante un período prolongado de tiempo. En todo caso, quería que María fuera examinada por un médico y que saliera de esta habitación lo más rápido posible. No, yo también voy. ¿No soy la única que puede percibir los misteriosos poderes del presidente, Lady Catarina? Entonces debería quedar claro que yo también debería ir. María tenía razón. Entre nosotros, solo ella pudo percibir la magia oscura. Incluso si dices que no puedo, aún iré. De alguna manera lo haré. Dijo María, su coraje reflejado en sus ojos. Me di cuenta de que ella ya había tomado una decisión. La liberamos, y pronto nos encontramos frente a la puerta, listos para entrar. Estaba por abrir pero... Ya volví. Alan, ayúdame ahora. Giré mi rostro y miré cómo estaba rodando dos toneles con cuidado de no hacer ruido. Olía raro. Georg, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué mierda? Príncipe Georg, ¿qué estás planea? Georg solo sonrió y dijo: sentido común, están pensando en entrar a un sótano aterrador con un loquito que usa magia negra, lo cual es demasiado peligroso, pero tengo una idea. ¿Eh? Él solo sonrió y dijo: por la autoridad ejercida de mí por mí, el tercer príncipe declaró al brujo maligno culpable de capturar a mi prometida, por lo que lo sentenció a pena de muerte. Lo sé. Georg, que saquen a María. Este tonel de acá tiene mucho aceite inflamable y este otro tiene pólvora. No importa que tan experimentado sea en magia negra, pero dudo que sobreviva a una explosión a quemarropa y un edificio derrumbándose encima de él. 4. Georg mira las consecuencias. Él estaba listo para empujar los toneles como si fuera Don King Kong o más o menos. Después de abrir la puerta negra, si las mire, solo pagaré este edificio que bajo has caído. Georg, dijo Kate, pero, es una idea plausible. 2. Eso es bajo, príncipe Georg, pero tienes razón. Es muy astuto, Mary, también apoyo la idea. 2. Georg, ¿estás bromeando? Porque esto no es gracioso, dije medio asustada de la idea de Georg. No, verte a ti tratando de ser elegante o dar un examen es gracioso, esto será meramente satisfactorio. Solo sonrió y creo que sus ojos eran rojos, parecía que realmente pensaba acabar con el antagonista de una forma tan rastrera. 7. Entonces está dicho, come combustible y explosivos, soberano hijo de P, ayúdenme a detenerlo. Después de un intenso forcejeo con la ayuda de todos, al casi enloquecido Georg, que realmente pensaba en prender fuego a Sirius, realmente estaba enojado, solo pude atinar a darle un abrazo. 5. Por favor, puedo hacerlo, confía en mí, no me vas a hacer cambiar de opinión con esa frase tan genérica, por favor. Lo miré mientras lo abrazaba, por ese momento lo noté, estaba rojo, pero simplemente me alejó y dijo: Bacarina, eres una tonta, vale, pero si algo sale mal no dudaré en enviarlo a la otra vida, que nos moriremos los dos, él por la tremenda quemada y explosión que generaré y yo por la onda expansiva. 9. Lo convencí, aunque no sé por qué está rojo, tal vez de la ira que está comprimiendo, pero me alegra que evite el camino de la venganza de parte de Georg. Todos parecían aliviados, excepto Kate y Mary, que parecían levemente de acuerdo con Georg por mucho que lo negaran. Después de coordinarlo todos, hicimos nuestro descenso, con Georg proporcionando algo de iluminación a través de su magia de fuego. En poco tiempo, descubrimos otra puerta. Georg, que lideraba el grupo, colocó su mano sobre la oscura y pesada puerta y empujó. La puerta se abrió, una vez más, sin apenas hacer ruido. Por alguna razón, esta habitación me hizo sentir enferma.
Aunque era casi del mismo tamaño que la cámara en la que María había estado encerrada, no había una sola ventana, no podía entrar la luz del sol. Por la poca iluminación que tenía la habitación, podíamos distinguir algunas letras oscuras y siniestras, alineadas en las paredes en un garabato aparentemente interminable. Sigo pensando que aún podemos volver y usar mi plan, Georg, me susurró. Cállate, Georg, solo dije levemente cansada. Casi parecía que el aire en esta habitación se había cristalizado, se había quedado quieto, y la persona en medio de todo esto no era otro que Sirius. Al mirar su rostro, iluminado débilmente por la lámpara que sostenía, me di cuenta de que estaba mucho más desgastado, más que la última vez que lo había visto. ¿Por qué estás aquí? Su expresión cambió inmediatamente a una de sorpresa. ¿Eh? Pensé que él ya sabía que me había despertado, y que por eso se escondió aquí. Tal vez ese no era el caso. Porque el hechizo para dormir que me habías lanzado se disipó. Como Sirius no parecía saberlo, pensé que era mejor que le informara. Eso no. Sé que fue disipado. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? ¿Después de lo que te hice? ¿Por qué aparecerías ante mí? Sirius exclamó, su expresión oscureciéndose. Ah, eso. Correcto. Mis amigos dijeron lo mismo. Porque ella es una tonta, dijo Georg. Reaccionaron de manera similar al enterarse de que quería ir a donde estaba Sirius. Ahora lo estaban escuchando de la persona misma. Supongo que tiene razón. Sirius me dijo cosas bastante malas, y también usó su magia oscura para ponerme a dormir. Si hubiera seguido durmiendo, incapaz de despertar, seguramente habría muerto, o al menos, eso fue lo que todos me dijeron. En cualquier caso, logré despertarme, por lo que el único daño real hecho aquí fue que mis huesos se sentían un poco rígidos después de haber dormido durante 2 días seguidos. 2 en todo caso, probablemente necesitaba dormir, me sentí mucho mejor después de dormir. Y entonces decidí responderle a Sirius con sinceridad. Bueno, realmente no creo que me hayas hecho algo particularmente terrible, tú. Incluso, ¿sabes siquiera lo que te hice? Ah, esa mirada. Sirius cree que soy una tonta, sin duda. Qué desafortunado. No, lo sé. Usaste tu magia oscura para lanzarme un hechizo para dormir, ¿verdad? Exactamente. Y con ese hechizo para dormir extinguiría tu vida. Eso es una mentira, ¿no? Una mentira. La expresión de Sirius pareció oscurecerse aún más. Pero no le presté atención, continuando con mi pequeño discurso. Después de todo, si realmente quisieras matarme, lo habrías hecho allí, y no me hubieses puesto a dormir. ¿No era más rápido de esa manera? No había otras personas presentes en el jardín, hasta donde yo sabía, éramos los únicos allí, lo cual hubiera sido extremadamente fácil para Sirius matarme si realmente hubiera querido. No tenía sentido pasar por la molestia de ponerme a dormir. Sirius simplemente me miró sin comprender, como si sus palabras hubieran sido arrebatadas. Quería volverme a reunirme contigo, presidente. Para poder hablar. ¿Hablar? Sí. Porque, en ese entonces parecías dolido. Porque estabas llorando. ¿Por qué? ¿Por qué tenía una expresión tan dolorida? Era algo que no podía dejar de preguntarme. Entonces, quería volver a verte, para ver si podíamos tener una conversación adecuada. La cara de Sirius se torció en respuesta. ¿Eres hipócrita, y? ¿Y qué? ¿Me vas a salvar como salvaste a estos otros tontos? ¿Santa Catarina Claes? Sus labios se torcieron con desagrado, como el resto de su rostro. Mientras escupía sus palabras, empecé a hablar, ya que la cara de Georg era la de alguien que en cualquier momento diría su punto de vista o solo trataría de quemar a Sirius. Eso es imposible. Declaré con resolución, manteniendo mi mirada fija en Sirius. Después de todo, no soy la protagonista. No soy más que un personaje rival, una villana. De ninguna manera soy capaz de salvar a nadie. Georg Stuart, Kazuma. Mi plan era simple: después de salvar a Katarina, seguir el guión cliché para rescatar a María y luego eliminar al villano de una manera furtiva sin darle tiempo de que use su magia o me cuente su malvado plan o motivaciones. Solo quería venganza, lo cual por eso cuando Katarina dijo dónde sabía pedí a los sirvientes 2 toneles de pólvora y de aceite inflamable, para que posteriormente me siguieran con los materiales a donde iría.
Pero la tonta decidió hacer de la heroína y tratar de evangelizar al infeliz, pero esa estúpida mirada infantil y de súplica de Katarina me obligó a no continuar con el plan, pero lo que no saben es que tengo pólvora en una bolsita oculta en mi traje y aceite, ni bien se pase de listo el HDP lo quemaré, mi entrenamiento en combate de príncipe me enseñó un poco a estar dispuesto a hacer lo necesario y yo no soy tan crédulo, que se joda no habrá segunda chance, no parar de atacar hasta que el corazón deje de latir, poco honorable. ¿Qué se supone que debería hacer? Capturarlo para un juicio justo, que se joda no soy un prota cliché. Mire como mire al pendejo pelirrojo hablar con Katarina, como jode, tenía ganas de decir como me irrita más este pendejo que porque salvas a los solitarios ni consigue amigos pinche rarito de mierda pero Katarina estaba ahí, solo pude suspirar. Pero mi mandíbula estaba abierta, ella dijo. 4 Eso es imposible. Declaró con resolución, manteniendo su mirada fija en Sirius. Después de todo, no soy la protagonista. No soy más que un personaje rival, una villana. De ninguna manera soy capaz de salvar a nadie. ¿Qué? Ella técnicamente es la villana, como podría saberlo, rival, la protagonista, baja autoestima no, coincidencia tal vez pero, ¿y si era una reencarnada? No lo sabía, estaba confuso, aparte, ¿qué pasaría si se entera sí que soy un reencarnado? Arruinaría nuestra relación o, tal vez si no es nada me mire como un loco, maldición Katarina porque dificultas más mi vida. 4 Katarina Claes. Tal vez no podría haber predicho tal respuesta, la mandíbula de Sirius colgaba flácida del resto de su rostro, y por un tiempo, se quedó fijo con esa expresión. Podía escuchar algunos susurros entre mis amigos. ¿Personaje rival? ¿Una villana? También parecían confundidos, pero a Georg no le escuchaba nada, quizás todos están pensando en lo extraña que soy. Ah, qué cosas peculiares dice esa chica, aún así, esas palabras eran la verdad, y nada más que la verdad. En el mundo del juego Otome de Fortuna Lover, yo no era la protagonista, sino el personaje rival, la villana. Ese fue mi papel. Apenas podía estar a la altura de las otras rivales. No puedo siquiera plantear compararme con Merio Sofía, con su belleza, alta capacidad mágica e inteligencia no era tan hermosa, mi magia, en el mejor de los casos, era mediocre, y no era inteligente en absoluto. Sí, soy el personaje rival más decepcionante. Yo soy Katarina Claes. ¿Cómo podría esperarse que alguien como yo cure el trauma y el dolor de otros, como la protagonista? ¿Sanar y calmar el corazón roto de alguien? No había forma de que pudiera hacer eso. No puedo salvarte de tu dolor, o hacer que desaparezca. Pero, puedo quedarme a tu lado. Después de todo, no era más que una villana. No tenía en mí la capacidad de salvar milagrosamente a otras personas. Aún así, podría estar allí para ellos. Podría quedarme contigo. Cuando estás triste, cuando las cosas sean difíciles, puedo escucharte. Puedo quedarme hasta que vuelvas a estar feliz, o tal vez hasta que vuelvas a estar bien. Mis amigos, que me escucharon, que me acompañaron hasta que pude volver a animarme. Así fue como logré llegar hasta aquí. Yo no estaba sola. De pie junto a mí estaban mis amigos y camaradas de confianza. Incluso si no pudiera esperar salvar a Sirius de su sufrimiento, o incluso aliviarlo, seguramente mis amigos podrían ofrecerle su ayuda, excepto Georg que solo haría el mínimo trabajo. Lentamente me acerqué, dando un paso hacia Sirius. Entonces, no tienes que llorar solo. Era casi como si una presa se hubiera roto dentro de Sirius. Su expresión de dolor, su cara llorando. ¿Exactamente qué fue lo que lo lastimó tanto? ¿Por qué estaba sufriendo tanto? No entendí nada. En este momento, no sabía nada. Sin embargo, había estado llorando. Silenciosamente, tan silenciosamente como pudo, solo, en esta habitación oscura. Solo estaba aumentando su dolor. Y luego, cuando llegó a su límite, tal vez todos terminaríamos como esa pesadilla que tuve. Ese terrible y horrible final. Para evitar eso, para evitar que ocurra tal tragedia. Ven. Ven conmigo, Rafael. Levanté una mano, extendiéndola lentamente hacia el llanto de Sirius. Lo llamé por su nombre real, tal como Achan me había dicho. Al escuchar esas palabras, Sirius, no. Los ojos de Rafael se abrieron de par en par. Me miró directamente. Honestamente, no entendí lo que significaba todo este asunto del verdadero nombre. Aún así, de alguna manera, sentí que ese era el nombre más apropiado para él. Lentamente Rafael levantó su mano. Temblando, la extendió lentamente, su piel estaba helada. Levanté otra mano y la cerré sobre la suya. Vas a estar bien.
Hice mi mejor esfuerzo para sonreír, para poder animarlo un poco. Me concentré, haciendo todo lo posible para no parecer una villana sonriente y mezquina que tenía algo bajo la manga. La niebla negra se está desvaneciendo. María, que estaba de pie a cierta distancia detrás de mí, murmuró. Realmente no sabía a qué se refería. Sin embargo, noté algo mientras miraba los ojos de Rafael, ahora eran de un color familiar y suave. Rafael, no te puedes dejar atrapar aquí. Tienes que escapar, así que puedes seguir planeando tu venganza. Dijo la voz dentro de mí, algo enérgica. Sin embargo, si me atraparan aquí, entonces todo terminaría. Quizás eso era algo bueno. ¿Has olvidado las últimas palabras de tu madre? Dijo la voz. Sentí mi corazón agitarse. Por favor, véngame, las últimas palabras de mi madre. Todo este tiempo había vivido con la esperanza de cumplir ese sueño. Pero estaba cansado. Ya no quería lastimar a nadie. Una vez que las autoridades se enteraran de esto, seguramente también se descubriría este tipo de lugares, habitaciones ocultas conocidas solo por la familia Dieppe. Las habitaciones fueron construidas originalmente para que Madame Dieppe pudiera llevar a cabo una investigación oculta con la esperanza de salvar a su hijo. Poco después, la investigación en las habitaciones se trasladó a las artes oscuras. Fue para estos fines que este lugar fue construido, escondido en los bosques, y aún así en los terrenos de la Academia de Magia. El lugar donde la vida de mi madre había sido quitada. Donde me habían arrebatado mi vida, mi futuro. Que todo termine aquí, tal vez fuese cosa del destino. Por eso seguí esperando en esta habitación oculta. Esperando mi propia destrucción. No tuve que esperar mucho. Pronto, sentí varias presencias en la habitación en la que había encerrado a María. La habitación más profunda. Con la escalera descendente y una puerta gruesa entre ellos y yo, no podía observar la situación en la otra habitación. Sin embargo, el simple hecho de que sentí una presencia en esa habitación fue suficiente para que lo entendiera. Por fin, María sería salvada, y yo sería arrestado y detenido. Jajaja, arrestado y detenido, qué cómico. 2 aún puedes escapar. Rápido, usa las artes oscuras en ellos. En todos. Gritó la voz dentro de mí. La voz no se detendría. Y, sin embargo, me encontré en silencio esperando el final. Y así, después del sonido de pasos acercándose por el hueco de la escalera, la puerta de mi habitación se abrió. Había esperado a las autoridades, quizás armadas con una variedad de armas. En cambio, quedé paralizado al reconocer a cierto individuo en el grupo que entró en la cámara. George Stuart y Kate Claes. Miembros del consejo estudiantil. ¿Esperaba esto el príncipe, que ahora recién se dio cuenta de corazón por Katarina? Seguramente deseaba arrestarme o peor, quien había atentado contra su vida, con sus propias manos. Naturalmente. Asumí lo mismo. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté, solo para que ella respondiera, casi distraídamente. Porque el hechizo para dormir que me habías lanzado se disipó. Katarina Claes se paró frente a mí, con la misma actitud de ella. Era casi como si hubiera olvidado lo que había sucedido en el patio. Lo que le había hecho a ella. Estábamos hablando y yo estaba confuso. Incluso si Katarina Claes hubiera dicho algo como que ella me salvaría, seguramente la ignoraría. No, la despreciaría por estar llena de sí misma, solo por su insensatez de noble dama, hija de una familia poderosa, criada con amor. Inesperadamente, sin embargo, Katarina dijo exactamente lo contrario. Eso es imposible. Declaró, mirándome fijamente. Después de todo, no soy la protagonista. No soy más que un personaje rival, una villana. De ninguna manera soy capaz de salvar a nadie. No podía esperar entender los procesos de pensamiento de Katarina Claes. Todo lo que pude hacer fue pararme, mirarla con una expresión en blanco. Y entonces, no puedo salvarte de tu dolor, o hacer que desaparezca. Pero, puedo quedarme a tu lado. Dijo Katarina, sonriendo suavemente. Podría quedarme contigo. Cuando estás triste, cuando las cosas sean difíciles, puedo escucharte. Puedo quedarme hasta que vuelvas a estar feliz, o tal vez hasta que vuelvas a estar bien. Palabras, muy parecidas a lo que hace mucho tiempo me había dicho mi madre. Me había escondido en un rincón y lloraba solo, sin querer preocupar a mi madre. Sin embargo, cuando me encontró, me abrazó con fuerza, diciéndome cosas similares. Cuando finalmente recordé eso, sentí que algo dentro de mí se rompía. Era casi como si la niebla en mi mente se hubiera despejado. En verdad, siempre sospeché, en un rincón de mi mente. Por favor, véngame, esas supuestas últimas palabras de mi madre.
Pero, ¿podría mi gentil y amorosa madre, que siempre se preocupó más por mí que ella misma, alguna vez dejarme con esas palabras? Y ahora lo recordaba. Finalmente recordé que mi madre apenas había dejado palabras tan odiosas. ¿Por qué? ¿Cómo podía recordarlo tan mal? Las últimas palabras de mi madre: por favor, vive. Vive, sé feliz. Te amo. Antes de darme cuenta, Katarina se había acercado bastante a mí. Entonces, no tienes que llorar sola. Con una sonrisa amable, extendió la mano. ¿Por qué mi visión se distorsionó de tal manera? Mis mejillas estaban mojadas. Ven. Ven conmigo, Rafael. Rafael. Mi nombre real. El nombre que me había dado mi madre. Un nombre verdaderamente importante. Lentamente, extendí mi mano hacia la de Katarina. Pero entonces, hey. ¿Qué crees que estás haciendo? No escuches las palabras de alguien así. De hecho, son descuidados y se han acercado a ti. Toma un rehén y escapa. Todavía puedes escapar. La voz en mí gritó, agitada. Sin embargo, me volví hacia la voz y respondí. No quiero hacer nada así. Ya he tenido suficiente de esta venganza. ¿Qué? La voz en mí parecía asustada. Le hice una pregunta. Además, ¿quién eres? Había vivido mi vida según lo que decía esta voz que predicaba sin cesar sobre la venganza. Fue esta misma voz la que trajo el recuerdo de las últimas palabras de mi madre. Sin embargo, esas últimas palabras fueron falsas. Mi madre nunca dijo tal cosa. Esta cosa no era yo y mi creencia de que esta voz era yo había nublado su verdadera forma. No pude verlo por lo que era. Durante mucho tiempo, pensé que esta voz era otra parte de mí, pero en verdad, él era el hombre de negro, el mismo hombre de negro que se había llevado la vida de mi madre. Entonces, al fin te diste cuenta. El hombre de negro sonrió, amargamente, derrotado. Todo este tiempo. Me has estado controlando, fingiendo ser yo. Todo lo que estaba haciendo era cumplir tu deseo. Solo te estaba ayudando. Dijo el hombre de negro con odio. Sí. Los odiaba a todos, pero no viví por venganza. Viví para poder algún día ser feliz. Vas a estar bien. Las cálidas manos de Katarina sostuvieron suavemente las mías. Comencé con el hombre de negro, enfocándome en un pensamiento singular en mi mente. Esto es el fin. No habrá más venganza. Tu existencia ya no es necesaria. Maldita sea, ¿quién crees que fue el que te guió hasta aquí? Eres débil, traidor. Con esas últimas palabras, el hombre de negro desapareció. Al levantar la vista, vi la suave sonrisa de Katarina y sentí su cálida mirada. Katarina Claes. Pasó el tiempo y él contó su historia. Él era un hijo ilegítimo del marqués Dieque, de una criada. En el pueblo donde vive, lo molestaban constantemente, aunque nunca se lo ha dicho a su madre, pero, sin embargo, él y su madre fueron secuestrados por el marqués Dieque. Se sentía inferior a la madre de Rafael, que era hermosa y tenía un hijo hermoso y saludable, mientras que el marqués Dieque tiene un hijo enfermizo llamado Sirius Dieque. Marqués Dieque reveló su intención de robar la vida y la magia de Rafael y su madre. Ocurrió un ritual prohibido y la madre de Rafael murió después de que su magia se trasladara a Sirius y Sirius murió después de que su alma fuera extraída y fusionada con el cuerpo de Rafael. Rafael se convirtió en Sirius, sin embargo, a pesar de la fusión de los recuerdos de Sirius y Rafael, Rafael todavía dominaba su mente. Después del ritual prohibido, Rafael obtuvo magia oscura, y los hombres que habían realizado el ritual fueron asesinados sin piedad por el marqués. Sin embargo, en el momento en que sucedió, uno de los hombres lanzó una maldición sobre Rafael que lo manipuló para buscar venganza. Sin embargo, Rafael decidió que debía entregarse a las autoridades. Quiero contarles todo esto yo mismo. Sobre mi madre y yo, y el hombre de negro, y el verdadero Sirius. Aunque estaba siendo controlado, todavía tengo el deber de hablar de las cosas que he hecho, dijo Rafael, decidiendo informar a las autoridades sobre todo lo que había sucedido. George se sentía renuente y estaba con una expresión de planear que Rafael se suicidara de manera misteriosa. Prisionero se suicidó después de quemarse a sí mismo por 40 minutos XD, 11 un tiempo después de que Rafael se entregara, la noticia de que Madame Dieque y sus hombres fueron arrestados se extendió por los círculos de la sociedad noble, aunque nunca supimos lo que pasó con Rafael por su participación en la magia prohibida, ni el incidente se hizo público. Probablemente era seguro asumir que, de alguna manera, en este momento, estaba expiando sus pecados. Pasaron varios meses y ahora estábamos a un mes de la ceremonia de graduación. Con la ceremonia de graduación a la vuelta de la esquina, los miembros del consejo estudiantil estaban, en consecuencia, ocupados.
así que decidí concentrarme en mi trabajo agrícola, no queriendo interferir en sus deberes. Me dirigí a mi dormitorio, con la intención de recuperar mis implementos agrícolas. Lady Katarina Claes. De pie, había un joven de cabello castaño algo extraño que vestía un atuendo que recordaba a los funcionarios del Ministerio Mágico. Tenía un aura normal, casi aburrida sobre él. Si no me hubiera llamado, probablemente habría pasado junto a él sin haber notado que estaba allí. Espera, ¿podría ser Rafael? ¿Has regresado? El hecho de que Rafael estuviera parado aquí significaba que podía regresar a la academia, o eso supuse. Sí. Gracias a los diversos testimonios que todos brindaron, pude volver a este lugar. ¿Podría ser que estás pensando en inscribirte nuevamente en la academia, como un nuevo estudiante? Pregunté. No. Ya no volveré a la academia, es un poco desafortunado que no pueda graduarme. Sin embargo, obtuve un puesto en el Ministerio Mágico, y de aquí en adelante trabajaré allí. Por supuesto, como Rafael Walt. Como la magia oscura lanzada sobre Rafael se disipó, también desapareció lo que era la fuente de su poder. Rafael ya no podía utilizar las artes oscuras. Aún así, tenía una alta aptitud mágica. Parecería que fue valorado por sus habilidades, y finalmente se le ofreció un puesto dentro del ministerio. Entonces, supongo que nos volveremos a encontrar en otra ocasión. Sí. Creo que sí, después de todo estamos en los terrenos de la academia. Ja. Entonces, de tener una oportunidad, ¿volverías a prepararme té, de esa manera tan deliciosa que lo haces? Por supuesto. Con mucho gusto. Sonriendo, de repente Rafael se arrodilló ante mí, extendiendo la mano. Era una reminiscencia de lo que Georg había hecho cuando me pidió mi mano en matrimonio. Qué palabras tan rígidas y formales. Supongo que Rafael quiere decir que quiere ser amigo y llevarse bien conmigo de ahora en adelante. En ese caso, por supuesto. Espero que a partir de ahora nos llevemos bien, Rafael Walt. Dije, sosteniendo su mano extendida en la mía. Pero. Bueno, tal vez no deberías llamarme por mi nombre completo. Es un poco desconcertante. Solo dirígete a mí como siempre lo has hecho, ¿sí? Rafael sonrió, como un poco perdido, al escuchar mis palabras. Georg Stuart, Kazuma. Ha pasado el tiempo desde el suceso del rarito. Katarina me convenció de no intentar desaparecerlo de manera política. Ahora todo es más complicado, no sé qué hacer con ella. Por suerte mantuve nuestra relación como siempre, pero me es más difícil no sobrepensar esto. Maldición, porque ahora estoy tan necesitado de afecto femenino. Aún estaba la hipótesis de que Katarina sea una reencarnada, pero me detiene si eso afecta nuestra relación. Estaba con Alan en nuestro pasatiempo al ver a las mucamas en el balcón y solo dije: Alan, creo que hice algo muy estúpido ahora que hiciste Georg, creo que me enamoré de Katarina, Si recién te das cuenta, animal, No me grites, imbécil, sí que eres lento. Espera, todavía no estabas enamorado de ella. Esto es raro, es que solo la miraba como mi mejor amiga o una hermanita menor, pero, desde lo ocurrido con el secuestro él me miró con una sonrisa de decepción, burla, y solo se rió. Malvado cucarachón, se puso sentimental, jajaja, o sea, en serio, hasta ahora, tan lento eres. No te doy un golpe nomás porque estoy demasiado confundido. Entonces, ¿qué planeas hacer? No sé, jajajajajaja, te odio, eres un hermano de mierda, Alan. Capítulo 14. Katarina Claes. Y luego de tanto, y al fin había llegado el momento, era la noche antes de que se graduaran los alumnos de segundo año, la noche antes de la ceremonia de graduación. Sola en las habitaciones de mi dormitorio, apreté los dedos en un puño y después de tanto cansancio por fin, finalmente, llegué a este punto. El final de Fortune Lover, el último evento, la ceremonia de graduación en la Academia de Magia. Habría pasado un año desde que la protagonista de origen plebeyo, mezclándose con sus nobles compañeros, se inscribió y estudió en la Academia de Magia y habría avanzado sus estudios, se habría enamorado de alguien de su edad o un estudiante de último año en el consejo estudiantil, y con la graduación de los estudiantes de segundo año, el juego terminaría. En la ceremonia de graduación, la protagonista y el personaje de interés amoroso finalmente obtendrían una conexión significativa. Estaba, por supuesto, la ruta del harén inverso, en la que ella termina con todas las opciones románticas, pero estoy un 109% seguro que eso no es factible por Georg. Creo que con su personalidad más fácil es que queme toda la escuela, inclusive a la protagonista, con tal de no terminar así. 2. Aunque había superado con seguridad el juicio público de Katarina Claes, aún tenía que ser cautelosa, no podía bajar la guardia hasta que terminara el juego, y honestamente, sin embargo, apenas podía verme siendo perseguida o atacada por ninguna de estas personas.
que ahora eran mis amigos importantes y cercanos, pero, aún así tenía que mantener la guardia en alto hasta el final. Estaba armada con nuestro mejor trabajo, la serpiente de juguete que el abuelo Tom y yo habíamos diseñado y perfeccionado, en mi bolsillo, y si alguna vez fuera exiliada del reino, estaría lista. Ya había preparado mi ropa de jardinería, mi azada favorita, libros sobre agricultura y otras herramientas. La intensidad de mi esgrima también había sido un tema de conversación en los últimos tiempos. Tenía la serpiente de juguete perfeccionada y definitiva, y la técnica para lanzarla rápidamente, con la guía de Mary y su pulgar verde. Las cosechas que cultivé ya no se marchitaron, sino que prosperaron. Y día tras día, sin falta, trabajé en los campos, perfeccionando mi habilidad con la azada. Desde que recordé mis recuerdos de mi vida anterior en ese fatídico día, hace 8 años, he trabajado duro. Ahora, finalmente era hora de poner a prueba mis habilidades. Si vienes por mí, muéstrenme lo que tienen, finales catastróficos. Yo, Katarina Claes, con sus 8 años de duro trabajo, seré su oponente. Alcé mi puño al aire. Milady. Recuerdo que dijo que deseaba preparar personalmente el ramo de flores para el maestro Nicole. Se lo entregarán mañana, felicitándolo por su graduación. ¿Has hecho los preparativos necesarios?, dijo Anne, mirándome con recelo mientras lo hacía. Yo por mi parte, todavía tenía mi puño levantado en el aire. En esta academia en particular, había una costumbre de dar un regalo de felicitación a un graduado de último año, generalmente uno que ha sido útil y ha ofrecido orientación no muy diferente de una costumbre en la escuela a la que asistí en mi vida anterior, aunque tenía la intención de entregarle personalmente a Nicole su regalo. Tenía mi plan para mi ramo de regalo. Bien. Ingenioso, ¿verdad? Qué gran idea. Realmente soy un genio. Con esto, los preparativos para el regalo de felicitación de Nicole están completos. Las contramedidas para los finales catastróficos están en su lugar. Milady, ¿exactamente qué? Mañana era el día. La batalla final. Disculpe, Milady. ¿Estás escuchando? La ceremonia de graduación fue muy parecida a la ceremonia de admisión que experimenté a principios de año, y el representante de los graduados ahora era el mismo Nicole por lo ocurrido con Sirius. Independientemente del género, descubrí que muchas personas en la multitud se habían puesto rojas y suspiraban de manera agridulce en el discurso de graduación de Nicole. Todos habían sido completamente encantados por el conde seductor, excepto Georg, que más que nada estaba dormido y Alan le obligó a despertarse. Mientras tanto, cuando llegó su turno, Georg era el representante de los estudiantes que aún no se habían graduado de la academia y parecería que el próximo año se convertiría en presidente del consejo estudiantil, lo cual más que emocionarlo tenía cara de muerto en vida. Observé una reacción similar entre muchas de las alumnas cuando el príncipe dio su discurso. Fue inesperado pues fue elegante y digno, aunque trato de ser lo más breve posible. Algunas chicas estaban rojas y se podía escuchar una cacofonía de suspiros, o parcialmente, pues otras se esperaban algo más. Supongo que el mismo Georg arruinó su figura del príncipe perfecto. Me agrada que ya no se aburra. Finalmente era la hora. Para mí, esto era la frontera final. Finalmente, el evento final de Fortune Lover estaba en marcha. En esta fiesta de graduación, la protagonista y su interés amoroso se escabullarían silenciosamente del lugar, y finalmente dejarían en claro sus apasionados pensamientos mutuos, formando una conexión eterna. Para poder discernir con quién María se escabulliría del lugar, decidí observar de cerca sus movimientos. Con ese objetivo en mente, me quedé aún más cerca de ella, más cerca de lo que normalmente lo haría, solo que... Entonces, ¿a quién estamos espiando? Cállate, Georg, estoy viendo con quién. Georg. Si soy Georg, ¿qué haces siguiéndome? ¿Tú qué haces siguiendo tu compañera? Pareces que planeas un secuestro. Maldición, ahora me agarro con las manos en la masa. ¿Acaso él quería buscar a María? ¿Ibas a hablar con María? ¿Con quién? Es imposible que le dé tan poca importancia a la protagonista. Esto no es posible. María, mi amiga. ¿Pero por qué iría con ella? Para decirle algo importante. No tengo nada que decir, Bacarina, solo vine porque ver lo que haces es mejor que escuchar a Alan presumir su talento en el violín. Diría que me sorprendería de su actitud, pero la verdad parte de mí lo esperaba. Creo que estoy enferma porque estoy empezando a ver que esto no me sorprende. Maldición, Georg, me pegaste. Tu actitud. Pasó el tiempo, con María, Georg nos dirigimos a buscar a Nicole y para cuando llegamos allí, Nicole ya tenía una cantidad considerable de ramos de flores. De hecho, también había un pequeño puesto junto a él donde yacían muchos otros ramos.
María fue la primera en entregar sus flores, su ramo no era caro, pero era encantador y adorable, un ramo fantástico que recordaba mucho los gustos de María. Luego, me adelanté y le di a Nicole el ramo especial que había preparado. Echando un vistazo a lo que parecían ser flores, Nicole sonrió, esa rara y maravillosa sonrisa suya, al mirar más de cerca el ramo, sin embargo, de repente se congeló a medio movimiento. Al notar el extraño comportamiento de Nicole, Alan, que había estado parado junto a él todo este tiempo, se inclinó para mirarlo más de cerca. «Oí, ¿qué pasa?» «PFFT. ¿Qué? ¿Qué es esto?» «Hierba», exclamó Alan. Georg, que estaba acompañándome, solo tenía su típica expresión y dijo levemente: «¿Sabes, Katarina? Cuando te vi con ese ramo de lejos pensé que por un segundo que eran flores normales, pero la verdad en el fondo sabía que no cambias nunca». Simplemente siguiendo a su hermano se rió, la verdad verlo reír ahora ya no era tan molesto, sino más bien adorable, o porque ahora está riendo y no tiene pinta de planear un incendio forestal. Yo, sin embargo, respondí: «¡Qué groseros! ¿Hierba? ¿Cómo es posible? Son vegetales, vegetales». «Cállate, Georg, si dijiste que era una idea ingeniosa». «Dos ingeniosa, pero eso no quita lo cómico». Georg se rió. «Aunque al menos podrá hacerse una ensalada». Alan continuó: «¿Vegetales?», repitió Alan, aparentemente sorprendido. Nicole también comenzó a inspeccionar el ramo que sostenía en sus manos. Georg y Kate seguían riendo. «Pensé que podrías estar preocupado por todos los ramos que obtendrías, así que envolví algunas verduras de mi campo. Con esto no será solo una decoración que tirarás. También puedes comerlos y con ello llenarás tu estómago. No importa cómo lo mire, es hierba, ¿no es así? ¿Vegetales? ¿En serio?». PFFT, por alguna razón, Alan no captó mi hazaña, y actualmente se estaba riendo a carcajadas. «¿Exactamente qué es tan divertido?». «Qué groseros». Nicole, finalmente habiendo salido de su parálisis, solo esbozó una sonrisa de camaradería. «Gracias. Yo atesoraré esta comida». Jejeje. Todos giramos en silencio al verlo. Tenía una muy pequeña sonrisa que contenía las ganas de reír. Maldición, Georg y Alan le corrompieron su humor. Con esto, antes de que me diera cuenta, la fiesta había pasado a sus fases finales. Honestamente, en este punto estaba un poco asustada y nerviosa, porque María no había mostrado ningún intento de abandonar el lugar. Cuanto más lo pensaba, más confundida estaba. Había demasiadas diferencias con el escenario original de Fortune Lover. María no fue la excepción, incluso dijo: «Poder pasar todo el día al lado de Lady Katarina, estoy verdaderamente feliz». Bueno, supongo que es bueno que María esté contenta. Pero, María, ¿no tienes un interés romántico en mente? O tal vez, se ha ido por la ruta del harén inverso, y ya ha establecido conexiones con todos los demás. Una nunca complete personalmente la ruta del harén inverso, por lo que no sé nada sobre ese final en particular. Pero si lo que dijo Achan es cierto, creo que en este final Katarina también encuentra un destino catastrófico. ¿Vas a elegir a alguien en particular? ¿Qué ocurrirá? ¿En verdad creaste un harén inverso, María? Jajaja, el pensarlo bien, esa posibilidad era muy ridícula por solo una cosa. Georg, perdóname María por corromper al personaje de Georg de su papel original, pero aún así estaba llena de pánico, mucho pánico, no pude contenerme. No podía seguir esperando. María. Si bien estoy muy contenta de que pienses tan bien de mí, no quiero decir eso. Me refiero a... ya sabes. Alguien que te ha llamado la atención, un hombre con el que quieras salir, ¿verdad? Eso es lo que quise decir. Esta vez me aseguré de ser minuciosamente clara con mi pregunta. Un hombre, que me guste, uno con quien me gustaría salir. María murmuró las palabras en voz baja, como si pensara profundamente. Estuve junto a ella fielmente, conteniendo la respiración mientras la vigilaba. No creo que haya alguien así, Lady Katarina. Ja. La respuesta de María me tomó por sorpresa, y un sonido algo patético surgió de las profundidades de mi garganta. ¿Eh? ¿Qué? ¿Ella acaba de decir eso, que no hay nadie así? María, sin embargo, y a pesar de mi confusión, continuó de forma concisa y confiadamente. No hay hombres con los que me gustaría salir, Lady Katarina. Pero, si hay alguien que me interesa. Ella es alguien a quien admiro profundamente. Alguien con quien quisiera estar para siempre, usted, Lady Katarina. Con eso, María agarró mis manos entre las suyas. Entonces, por favor, Lady Katarina. De aquí en adelante, déjame seguir a su lado. Esas son palabras que he escuchado con anterioridad. Ah, ya.
Esas son las últimas palabras de la protagonista hacia el interés amoroso que logra conquistar. De aquí en adelante, déjame seguir a su lado. De repente, otra mano se acercó a la nuestra. Lady María, simplemente no funcionará, no podrás dejarme afuera. A mí también me gustaría quedarme para siempre con Lady Catarina. Y yo también. Yo también, Lady Catarina. Quiero estar contigo, para siempre. Dijo Sofía, visiblemente emocionada, mientras estaba parada al lado de Mary. Bien, sería agradable que todos se nos permita seguirla. Nicole también intervino, con su expresión generalmente estoica. Antes de darme cuenta, Alan, que aparentemente había terminado su dueto, apareció y le dijo algo a Georg para después mencionar. Entonces. ¿Permanezcamos todos juntos, sí? En ese momento Georg suspiró y lanzó uno de los ramos florales a un lugar que no me fijé. No, consíganse su propia Bacarina, ella es mi prometida. Diciendo eso, Georg retiró mis manos de las de Mary. Pude verlo por un momento, estaba levemente rojo, uno muy pequeño, pero su actitud de siempre, solo para que en el proceso fueran interceptadas por otro par de manos misteriosas, el cual era Kate, que fue retrasado un par de segundos por un ramo de flojes que le cayó en la cara y se tropezó antes de llegar. Solo para que en el proceso fueran interceptadas por otro par de manos misteriosas, el cual era Kate, que fue retrasado un par de segundos por un ramo de flojes que le cayó en la cara y se tropezó antes de llegar. Príncipe Georg. Creo que con anterioridad hemos discutido esto innumerables veces, pero mi hermana adoptiva apenas está preparada para el papel de reina. Por favor, cancele el compromiso. Asumiré toda la responsabilidad por las necesidades y deseos de mi hermana adoptiva. Dijo Kate, ahora sosteniendo mis manos entre las suyas. Kate, ¿cuántas veces tengo que decirte? Nadie pidió tu opinión, así que ¿por qué no te vas a la Q? Esto es raro. Georg ahora estaba un poco más a la defensiva, lo cual esa actitud nuevo parecía que Mary y Kate tenían una mirada rara mirando a Georg. Alan solo se reía de su hermano. Alan tapó la boca de Georg, pero ¿qué iba a decir a la puerta de salida? ¿A la patata? ¿A la Patagonia? Estaba demasiado confundida que no entendía. Pero debo protestar, Príncipe Georg. Es impensable que tengas a mi importante hermana adoptiva para ti solo. Me ocuparé de que se cancele el compromiso. Es como él dice, Príncipe Georg. ¿Tener a Lady Catarina solo para ti? Inconcebible. Nos aseguraremos de que se cancele el compromiso. Con ese fin, yo, Mary Unt, te prestaré mi fuerza, maestro Kate. Sí, es cierto. Dijo Sofía. No quisiera que el príncipe Georg tuviera a Lady Catarina para él solo. Déjame ayudarte, Lady Mary, tú también deberías ayudar, hermano mayor. Con que tienen la osadía de enfrentarme, vale, ustedes contra mí solo y ya cállense, que no me gusta este desenlace cliché. Por si no lo saben, tú eres su hermano, así que vete a buscar una novia y y ya cásate con Alan, que ya quiero ser tío. Cállate, Georg, replicó Alan y Mary. Mary estaba muy levemente roja, pero Alan está más nervioso, ambos con una mezcla de enojo. Nicole solo dijo porque cada vez que nos reunimos sin Catarina terminamos así. Antes de darme cuenta, mis manos, que hace unos momentos habían estado en las manos de Georg, estaban libres. Aquí estaba de nuevo este sentimiento de ser excluida de la conversación. Ya no entendía de qué hablaban mis amigos. Estaba un poco sola, sí, pero su discusión fue animada, y todos parecían estar divirtiéndose, excepto por lo que sea que dijera Georg, que parecía enojar a Kate y a Mary. Bueno, supongo que es su actitud. Todavía confundida por los acontecimientos recientes, me revolví el cerebro, pensando lo más que pude. Esta situación. Si tuviera que ponerlo en palabras, un final donde todos se hicieron amigos. ¿El final de los amigos? 2. El final de los amigos, comúnmente conocido como el final normal. La protagonista no termina formando una conexión romántica duradera con un posible interés amoroso, y el juego termina con todos simplemente siendo buenos amigos. Para un juego sobre romance, obtener un final en el que la protagonista no se enamora de nadie de alguna manera era un mal final, aunque no era un final genérico sin lugar a duda. Aún así, la mirada feliz en todos sus rostros parecía el final de los amigos que experimenté. Personalmente hablando, pensé que todos los posibles intereses amorosos estarían enamorados de María. Después de todo, María era gentil y amable, que incluso el corazón de un personaje rival como yo, involuntariamente, se saltaría un latido al ver esa cara suya, su mirada avergonzada y tímida, con sus mejillas carmesí.
Lo raro es que Georg carencia de interés, como si cada diálogo o charla para él era ya algo predecible o más bien poco interesante, y prefería seguirme cuando me acercaba mucho a María. Solo que no hablaba con María era como si solo la considerara una conocida o colega de trabajo, pues cuando María tiene que irse por algo Georg no le sigue sino sigue hablándome. Con esta resolución en particular los personajes rivales no tuvieron ningún destino catastrófico. Después de todo, el juego concluyó con todos como amigos, nada más. En otras palabras, yo, Katarina Claes, no tendría que enfrentar un final catastrófico. Podía sentir la tensión desaparecer de mis hombros, era como si toda la fuerza de mi cuerpo se hubiera evaporado. Ahora completamente relajada, miré a mis amigos, que todavía tenían su alegremente y animada conversación. En poco tiempo, nos dijeron que la fiesta había terminado oficialmente, y eso fue todo. Y así resultó que la fiesta de graduación, así como los eventos de Fortune Lover, llegaron a un final sin incidentes. Fue un final inesperado, uno que no había imaginado en absoluto. Para mí, sin embargo, fue el mejor final que pude pedir. Con la fiesta de graduación finalmente terminada, nos dirigimos al salón del consejo estudiantil para celebrar una fiesta de despedida para Nicole. Si bien parecía excesivo tener una fiesta después de la anterior, esta pequeña reunión no era más que tomar té y bocadillos de forma casual mientras conversábamos un poco. Todo era tranquilo, Georg, Alan, Nicole, Kate estaban jugando póker, Mary parecía que se unió solo porque estaba haciendo un trato raro. Si gano dejarás a Katarina, no apuesto cobarde si lo que digas, pero yo no arriesgo todo, no soy idiota, vale, la dejarás un mes, pero si yo gano tú y Alan se darán un beso. Uno, Georg hermano, que mierda, uno, vale, Mary sacrifícate pero también que Kate tenga una cita con, Sophie. Nicole, que estaba tomando su vaso con té, casi se atora. Yo, dijo Sophie, parece que recordó algo y casi le sale sangre. Nicole miró con una cara de que pensaba en matar a Georg, pero Georg solo le ignoró. Vale, los tres contra Georg, él no puede ganar. Tomen, escalera real. Georg ganó, no entendía, pero seguía comiendo donde todo estaba tranquilo con una sonrisa, pues se divertían, mientras yo comía, mientras María tenía una sonrisa y con el estómago ahora bastante lleno, me alejé de la mesa y me dirigí a un alféizar cercano. Quizás estar de pie ayudaría con mi digestión. Todos se estaban divirtiendo hablando de una cosa u otra, aparentemente contentos. Al presenciar esta escena no pude evitar pensar en los acontecimientos de los últimos 8 años. Hace 8 años, el día que cumplí 8 años, los recuerdos de mi vida pasada volvieron a mí. Fue entonces cuando supe que este era el mundo de Fortune Lover, y que de alguna manera me había reencarnado como un personaje rival, que además era la villana principal, que no tenía más que finales catastróficos. Y cuando me di cuenta de todo eso, pensé para mí misma: qué desgraciada eres, Katarina Claes. Sin embargo, al vivir la experiencia y mis acciones, descubrí alteré mirando cómo ahora las cosas eran totalmente diferentes de cómo eran en el juego. Georg, a quien no le importaba lo más mínimo Katarina, ahora estaba tan cerca de mí. Kate, quien originalmente pasó la mayor parte de su vida evitando a su hermana mayor adoptiva, ahora siempre estaba conmigo y siempre me estaba cuidando. Incluso aquellos a quienes la Katarina original nunca estuvo destinada a conocer, Mary, Alan, Sofía, Nicole y Rafael, ahora eran todos mis importantes y queridos amigos. De hecho, incluso María, la protagonista del juego, quien supuestamente era la archirrival de Katarina y la responsable de muchos de sus finales catastróficos, ahora era una amiga muy importante y cercana. Katarina miré y era Georg, que estaba conmigo y simplemente se puso a mi lado. ¿Todo bien? Sí, gracias. Georg en aquel entonces, a menudo me decía a mí misma, qué horrible. Para terminar reencarnada como Katarina Claes, la villana. En definitiva, no tengo nada de suerte. Sin embargo, al final, ninguno de esos finales catastróficos llegó a ocurrir. En cambio, ahora me encontré rodeada de muchos amigos que se preocuparon por mí, me cuidaron y, a veces, me ofrecieron su ayuda. En verdad había hecho algunos amigos maravillosos. Sabes, me agrada como ahora me llamas Georg y no príncipe. ¿No te gusta ser príncipe? No me gusta el trabajo y la responsabilidad, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué tan vago puede ser? El ser príncipe es un honor. Quiero una vida tranquila mientras disfruto los lujos, no un trabajo 24 horas, ¿sabes? Incluso si no hubiera nacido como príncipe, estoy seguro que hubiera sido mercadero. Buscar ser un noble con dinero, eso es lo menos digno de un príncipe. No pude evitar reírme, no lo esperaba. ¿Por qué es tan impredecible? Yo, Katarina Claes, fui realmente bendecida. Brillando a través de la ventana, los cálidos rayos del sol acariciaron mis mejillas, como anunciando la inminente llegada de la primavera.
Con esto, una nueva estación barrería las tierras, una nueva estación, más allá de la trama y los escenarios de Fortune Lover. George Stuart, Kazuma. Vamos, es el momento, un momento de puesta de sol, estamos los dos, es mi momento, debo declararme, mierda cómo se hace esto, malditas secuelas de recluido, o cómo se hace esto, o debería besarla, maldita sea porque estás temblando Kazuma, ya no eres un recluso, eres un millonario, tienes amigos, puedes lidiar con esta idiota. 9 Katarina vamos 15 segundos de valor, vamos si caigo caeré con honor hasta el final, no soy prota princeso y no alargaré esta mierda 10 temporadas de romcom, me niego a ser cliché 12 yo. Yo, tengo dinero, almacén en banco, reputación y ya que tú siempre te preparas para cosas raras como exilios o cosas así en caso de que ocurra podríamos mantenernos indefinidamente Katarina Claes. ¿Qué? Porque parece que está dando una entrevista de trabajo. ¿De qué está hablando? Que quiero decir que, en eso apareció Kate que dio una embestida que tacleó a George y ambos cayeron del balcón y cayeron donde estaban los arbustos. Katarina dijo Mary y Alan estaba con un moretón, parecía que le dieron un golpe. ¿Te hizo algo? Dijo Sophie. ¿Qué me iba a hacer? El estúpido de George nos dijo que saliste y Alan le ayudó, mientras íbamos a buscarte George desapareció y le pedimos amablemente a Alan que nos guiara. No entiendo. ¿Qué quería decir? Pero taparon mis orejas pues parecía que algo pasaba y no sabía qué, solo por el reflejo del piso miraba luz y polvo. George Stuart. Ni le reces al de arriba soberano, aléjate de mí Neesan, este puto imbécil es como una espina en mi pierna, lo mataré y lo quemaré hasta el infierno. Lo que pasó fue una pelea controlada, él creando golems tratando de aplastarme, yo siendo un Charmander, Nicole tenía una cara de decepción y Alan estaba mirando la nada, ellos intervinieron para detenernos, suerte en MHD te lo voy a matar, y Kate quiere también aprovechar eso para que me accidente porque me ocurre algo tan cliché. Estúpida y, sensual, hermosa Katarina George Stuart, Kazuma. Ha pasado un año desde que nos inscribimos en la Academia de Magia. Ahora somos estudiantes de segundo año y yo había sido nombrado presidente del consejo estudiantil, menuda mierda, el estúpido de Kate me arruinó mi momento, ahora me jodieron el momento perfecto, ahora tengo que ser presidente del aula y trate de negarme, hijos de puta que no entendieron las indirectas. Los sistemas de la academia, muy parecidos a una meritocracia, se aseguraron de que solo los capaces sirvieran en el consejo y el puesto de presidente, por supuesto, también estaba determinado por el rendimiento académico. Lamentablemente fui elegido para el papel, después de todo mi reputación, no tal, me jodió un estudio calmado. Ahora, hay un maldito inconveniente, el propósito de esto era simple, dar a conocer ampliamente la capacidad y habilidad de George Stuart, y con mi posición social establecida, podría asegurar con certeza que lo que deseaba caería en mis manos. Aún miro que ser rey es una carga, y este papel es problemático, pero, si fuera necesario para poder tomar su mano, con mucho gusto obtendría tal posición, maldición Kazuma porque eres tan virgen. 2. Pero hubo un punto más, al mostrar mi capacidad, habilidad, influencia social y posición, sería capaz de asegurar que la tonta de Bacarina permaneciera protegida, tengo el presentimiento que ella se meterá en problemas estúpidos, ellas es un imán de mala suerte, ¿quién le va a proteger? ¿Su hermano? Que se joda ese siscón, ella es mi problema, esa tonta con cero instinto de autopreservación, ella estaba indefensa y claramente ella no actúa como la hija de un noble, lo cual es irritante pero es como comer ají, le tienes el gusto y para empeorar las cosas, ella nunca pensó en sospechar en los motivos de los demás. La posibilidad de que fuera manipulada por un noble de corazón negro, si le quitaba la vista de encima, era demasiado alta así que estaba obligado a solidificar mi posición social. Mi mirada desde el costado serviría como una advertencia adecuada para todos aquellos que se atreverían a pensar en dañarla, que soy capaz de borrar cada conexión económica y los destruiré, no soy alguien genérico que da segundas oportunidades. Con esas razones en mente, continuaría desempeñando el papel problemático de presidente del consejo estudiantil, todo en aras de consolidar mi posición social. Después de que terminaron las lecciones de hoy, me encontré en el salón del consejo estudiantil, donde realicé mis deberes apropiados con unas ganas enormes de morir. Voy al baño. Dije, levantándome de mi asiento. Si este hubiera sido un período ocupado, me habría obligado a ayudar a los demás. Sin embargo, no hubo problemas, dado que no estábamos en una temporada particularmente ocupada, desearía tener un Excel. ¿Ya termino, príncipe George?, preguntó María Campbell, la protagonista, su voz llena de sorpresa. Este año ella también había sido nombrada para un nuevo puesto, el de vicepresidenta.
Tengo que ir al servicio higiénico. Vuelvo. Generalmente me demoro más al terminar mis deberes, más que nada flojera, pero hoy terminé temprano, habiendo terminado diligentemente mis tareas asignadas. Les mentí, pero dejé una nota que se enterara tarde que termine mi parte. Después de todo, hoy ella estaba ausente del salón del consejo y si ella no estaba aquí, lógicamente hablando, entonces solo había un lugar donde podía estar conmigo terminando mi trabajo temprano y yendo a verla, podría tenerla toda para mí, aunque solo fuera por un corto tiempo. Como si tuvieran un mal presentimiento mi intención, Kate me lanzó una mirada intensa, Mary miró a su alrededor de una manera sigilosa y visiblemente acelerando los movimientos de su pluma. Aunque eventualmente los dos, con mucha seguridad, se pondrían al día, estaba claro para mí que todavía había algo de tiempo. Salí del salón del consejo estudiantil, acelerando mi ritmo para poder tener el mayor tiempo posible con ella sin que me arruinen mi momento o traten de manchar mi reputación. En dirección a un cierto rincón de los terrenos de la academia. Como pensaba, allí estaba ella. Katarina Claes, vestida como una plebeya y felizmente trabajando en los campos, esta tonta que había visto conveniente convertir una pequeña esquina de los terrenos del campus en un huerto. Solo fui y me senté en mi silla de jardín que está al lado de su huerta. Bacarina Georgie, ese milagro, ¿eh? Es que me sorprende que no hayas sido vago y terminaras tu trabajo rápido. Estaba molesto, pero solo me calmé. Buen punto. Entonces otra vez con las plantas. Pregunté, al darme cuenta de lo que parecían ser hileras de plántulas de hortalizas alineadas de forma ordenada en una esquina del campo. Sí. Llegaron ayer, ya ves, así que pensé que debería plantarlas lo antes posible. Katarina respondió, con una sonrisa feliz en su rostro. Esta tonta, ella parecía ser feliz donde quiera que fuera, sin importar lo que hiciese. El tiempo que pasé con Katarina no hubo un solo momento de aburrimiento cliché, tal vez eso es lo que me atrajo más de ella. Me acerqué a Katarina, que todavía explicaba alegremente las complejidades de las plántulas, y luego, puse una mano sobre su mejilla. Príncipe Georg, dijo ella, con curiosidad y confundida, mirándome con sus ojos azules. Concéntrate. Solo pude ir y peñizcarle los cachetes. Está en parte adictivo y relajante, pero también una forma de castigo. Perdóname Georg Shama, qué malo por decirme vago. Solo pude reírme. Por lo general, en este punto alguien se interpondría en mi camino. Sin embargo, hoy estaban ocupados con su trabajo en el consejo. No aparecerían ante nosotros. En ese caso, solo dije. Ay, lo siento, te compraré tus dulces favoritos, los ricos y los ricos. Puse mi mano en su frente y sobándole la cabeza. ¿Era mi chance? Hora de ser épico. Si tuviera que hacer una suposición educada, tal vez pensó que estaba quitando un poco de tierra en su frente o dándole más importancia a los dulces. Katarina, tienes algo de suciedad en el párpado. Cierra los ojos, te lo quitaré. Ah, está bien. Sin sospechar en lo más mínimo en mis palabras, Katarina cerró los ojos. Me iba a acercarme. Vamos, quien tenga miedo a vivir que no viva. Di un paso más para acercarme, pero... 4. Me caí con una estúpida verdura que me resbalé al pistar mal. Katarina me miró con una cara de risa al verme con tierra, hojas y de la forma menos elegante. Mi pelo tenía un poco de tierra dándome un tono medio castaño. Creo que en vez de limpiarme te ensuciaste. Ella se rió, pero solo sonreí con calma. Dije, Katarina, ¿vino tu madre dónde? Ella giró con pánico, pero aproveché y le lancé tierra a su cabello, no a los ojos. Oye, eso es trampa. Desde cuando juego limpio. Bueno, no es lo que planeé, pero nunca fuimos un dúo genérico. La verdad no me importaba mucho, podría limpiar mi ropa, por lo que ella solo se rió, pero ella también se tropezó cayendo al piso, y como dominó me hizo caer, ambos con una leve herida en la frente. Esto me recuerda a cuando nos conocimos. Ella solo rió. Sí, yo te veo igual de infantil. Vamos, huevos, es hora. Neresan. ¡Cuidado! Justo cuando esas palabras fueron pronunciadas, Katarina fue alejada de mí y del piso. Solo pude levantarme porque llegó esa espina en mi pie. Como era de esperar, delante de mí estaba Kate, casi sin aliento, mirándome con su habitual expresión esculpida. Parece que había terminado sus tareas en el salón del consejo. La próxima vez voy a sabotear su trabajo. Hola Kate. ¿Ya terminaste tus tareas en el consejo? Ocultando mis ganas de matarlo. ¿Ya terminaste tus tareas en el consejo? Ocultando mis ganas de matarlo, pero por supuesto. Gracias a ti, Príncipe Georg, tuve suficiente motivación para acelerar mi trabajo ya que alguien se demoró al ir al baño, pero lo único que tuvimos de justificación fue una triste nota, respondió Kate, su rostro endureciéndose mientras lo hacía. Y luego, ¿estás bien, Neesan? Preguntó, mirando directamente a la cara de Katarina.
Si estoy bien, solo estábamos jugando, dijo Katarina, todavía algo confundida, aparentemente sin entender lo que acababa de suceder con Kate. Ese estúpido siscón, entiéndelo, búscate una novia, imbécil, porque tienes que joderme cada momento de que trato de hacer algo, y entiéndelo, mientras yo viva Katarina no escogerá la ruta del hermano, incluso si significa que te envíe de exilio a la equivalencia de Latinoamérica en este mundo. 2. Honestamente, si hubiera estado en la posición de Kate, el vivir cerca a ella, la distancia entre Katarina y yo se habría reducido desde hace mucho tiempo. Dios, sería glorioso, no fuera bajos pensamientos. Neesan, ¿cuántas veces te he dicho esto? No debes estar sola con el príncipe Georg. Pero, Kate. Ya se terminó. Así que está totalmente bien si el príncipe Georg decide visitarme. ¿Qué ha terminado? Que está totalmente bien. Me temo que no entiendo, Neesan, con esto, no parecía que otra oportunidad fuese a ocurrir pronto. Solo fui y le dije a Katarina, temo que es verdad, Katarina, Dijeron los dos. Kate se enteró que te iba a comprar más dulces hoy que prepare, pero él no quiere que comas, así que supongo que los botaré. No. Vi como ella empezó a quejarse y reclamar a Kate, solo sonreí, pues yo siempre fui más permisivo con Katarina, sin duda ahora soy el bueno, o para Katarina lo soy. Ver a Katarina y a Kate, ninguno aparentemente capaz de entender al otro, y Kate excusándose porque no sabe qué decir o cuál era su intención, solo me hizo sonreír. Lady Katarina, ¿estás a salvo? Sin embargo, la loca que se interpone en mi camino. Este también estaba sin aliento. Mary, veo que llegaste pronto. Sí. Verá, Lady Katarina, hoy hubo algunos incidentes. Sin embargo, me alegro de que estés a salvo. Diciéndolo, se volvió hacia mí, sonriendo muy débilmente. Esta loca no era otra que Lady Mary Hunt, la prometida de mi hermano, pero con ganas de hacer Yuri. En ese momento Katarina seguía discutiendo con su hermano, más que nada por los dulces que se van a desperdiciar. Bueno, mientras la reputación de Kate baje, todo estará bien. Me molesta que los métodos de Mary se volvieran cada vez más intensos cada día, debo hacer que se quede con Alan pronto. Que no se dan cuenta que este huerto solo pertenecía a Katarina y a mí. No ven mi silla para jardín. Antes de darme cuenta, todo el consejo estudiantil estaba aquí. Aunque lo había pensado y había terminado mi trabajo temprano, supuse que tampoco podía descartar sus capacidades. Príncipe Georg, tu potencial para la manipulación mediática es increíble. Claro, soy un príncipe, ese el trabajo de la política. María, la protagonista, que aparentemente se había sorprendido por la velocidad de mi trabajo, me ofreció algunos cumplidos. Sin embargo, respondí de una manera relativamente vaga, pues dejo de interesarme ese tipo de chicas genéricas. Bien. Lady Katarina, hoy también te he preparado algunos bocadillos. Por favor, si lo desea, pruebe algunos. Diciendo eso, María presentó una caja de bocadillos en dirección a Katarina. Casi inmediatamente. Katarina felizmente saltó a su lado. Sí que también quiero comer los que Georg me compró. Ver a Kate en la miseria de cómo su hermana se enojó con él por un crimen no cometido vale oro. Sería un gran problema si Katarina se encariñara demasiado. La protagonista que no sabía que había ruta Yuri. De hecho, Katarina ya estaba más o menos domesticada por los bocadillos de María, aunque dos jugamos ese juego. En nombre de todo lo bueno, ¿cuántos problemas me vas a ocasionar, Katarina? Esta tonta, ingenua y densa, una dama noble que era muy diferente a sus pares, esa era Katarina. Aún así, misteriosamente atraería a otras personas hacia ella. Aquellos con soledad o tristeza en sus corazones a menudo se sienten atraídos por su personalidad sincera. Por suerte mis acciones hicieron que haya menos rivales. Nicole la ve como su hermana menor, mejor amiga de Sophie. Alan ya la ve como su cuñada, por lo que el único que mejore es Kate. Con Mary me incomoda, así que se quede con Alan. Ahora estaba Sophie y María, personalmente con ellas dos no me molestaría compartir a Katarina, una ruta harem. Claramente salgo ganando yo, pero estoy seguro que algo malo va a salir. Eso, solo la mire con una sonrisa simple y tranquila. 4. ¿También te gustaría probar algo, príncipe Georg? Metió la mano en la pequeña cesta de golosinas y cogió una, levantándola y ofreciéndomela. Solo me puse levemente rojo, pero antes de que ocurra algo fui y lo comí, como si ella me diera de comer después de que me acerque y me agache un poco. Gracias, Katarina, sabes, luego te daré esos dulces, pero será cuando Kate no trate de evitarlo. Adoro la manipulación mediática. Ver la reacción de Kate y Mary de manera agresiva, pero los demás riéndose solo me animo, más que nada como ahora Katarina está confundida. Supongo que me gusta la sonrisa de Katarina, mientras se ríe y juega con sus amigos.
Tal vez estaría bien que esta situación dure un poco más, pero aún así, tengo dudas, miedos por esto de la reencarnación, cómo reaccionaría a ella, tengo una idea pero será luego. Aunque, no tengo absolutamente ninguna intención de entregar Katarina a nadie por lo que se desarrolla la historia, no soy un princeso así que aprovecharé todo para ganar muajajajaja.